Entramos en el segundo nivel, el nivel del videojuego, o también llamado presencia digital. El videojuego supera actualmente a la industria del cine y a la música juntos. Podemos utilizar los videojuegos tanto en dispositivos específicos para esos videojuegos, las llamadas videoconsolas, como en nuestro ordenador, en nuestro teléfono móvil, etc. Un videojuego es un juego que tiene un componente digital, es decir, que lo jugamos utilizando algún dispositivo electrónico. El origen del juego, es decir, el primer videojuego que surgió fue en el año 1958, se llama Tennis for Two o Pong, pero a mí me gustaría destacar aquí que el primer videojuego que surgió en España fue en el año 1983 y se llamaba La Pulga. Tenía una interfaz bastante moderna para la época y la verdad es que fue bastante interesante. ¿Qué características tienen los videojuegos? Pues como he dicho, es un tipo especial de juego que tiene un componente tecnológico, es decir, se juega en un dispositivo. Permite interactuar constantemente y además es multisensorial, es decir, la información nos llega por distintos canales. Nos llega por la vista, por el oído, por el tacto, etcétera. Por tanto, es muy inmersivo, permite que la persona que esté jugando se integre totalmente con el videojuego hasta que pierden la noción de lo que les rodea. Los videojuegos se pueden clasificar en función de distintos criterios, por ejemplo, si son máquinas recreativas grandes tipo arcade, las videoconsolas domésticas, los ordenadores o los dispositivos móviles. También según el contenido, pues puede ser tipo arcade, los que juegan a través de, o sea, hay un personaje que tiene obstáculos, tiene que superar y demás, los juegos de estrategia, de deporte, juegos de simulación o juegos educativos. Otro aspecto importante a destacar dentro de los contenidos que hemos visto en este nivel es el PEGI. El PEGI es una clasificación que se utiliza en Europa para catalogar los videojuegos y sigue dos clasificaciones, una por edad y otra por contenido. Con respecto al PEGI por edad, tenemos 3, que es a cualquier edad, 7 a partir de 7 años, 12, 16 y 18, que sería para juegos para personas adultas. Hace poco hemos tenido una actividad con mis alumnos de tercero de la ESO hablando de los videojuegos y prácticamente el 80% de ellos a los videojuegos que juegan son a los que tienen un PEGI 18. No existe, aunque tengan la etiqueta puesta, no existe nada que regule, si en casa no gestionan eso, que regule que se utilicen o que no. El otro tipo de categoría o de clasificación PEGI es por tipos de contenido. Ahí aparecen categorías como palabrotas, droga, miedo, sexo, violencia, etcétera, que también vienen recogidas en las carátulas de los videojuegos. Videojuegos y educación. Como hablábamos en el nivel 1, en el de la presencia lúdica, pues los juegos y los videojuegos tienen la ventaja de que los podemos utilizar prácticamente en cualquier nivel educativo. Podemos orientarlos a resolución de problemas, a trabajar por competencia, a fomentar la interacción o la socialización, al trabajo de determinadas destrezas, etc. Ejemplos de videojuegos educativos, 100% educativos, Minecraft Educación. Otros ejemplos que vienen aquí en los apuntes son Civilization Edu o SimCity Edu. Y el último, que ese sí lo conozco, es el de Brain Training. Fue una serie de juegos que se pusieron un poco de moda en el año 2006. Servían para trabajar un poco con la mente. Había otros muchos también para trabajar idiomas o para trabajar otro tipo de elementos. Y la verdad es que son unos juegos bastante entretenidos y que además servían para repasar contenido. Ya en el vídeo anterior hice una primera reflexión sobre las diferencias entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, aunque ahora lo voy a hacer de una manera un poco más detenida. La gamificación, como ya dije en el nivel anterior, utiliza elementos del juego, pero el aprendizaje basado en juego usa un ejemplo para alcanzar, un juego para alcanzar un objetivo de aprendizaje, es decir, todo el proceso de aprendizaje se hace mediante juego. En el caso de la gamificación, la motivación es extrínseca, es decir, está relacionada con las recompensas, mientras que en el aprendizaje basado en juego es intrínseca, es decir, es la propia motivación del propio juego. La evaluación en la gamificación está fuera del juego porque obviamente
En la gamificación solo utilizamos elementos de juego, mientras que en el aprendizaje basado en juegos estaría dentro del propio juego. Otros aspectos, bueno, pues es que en la gamificación nosotros adaptamos ese elemento de gamificación al juego, mientras que en el aprendizaje basado en el juego tienen que ser los elementos, los contenidos, los que se adapten al propio juego. Una vez que nosotros hemos elegido el proceso como queremos trabajar, ¿cómo introducimos ese juego en el aula? Bueno, pues debemos llamar la atención de nuestros alumnos, pero antes de todo eso es importante que nosotros sepamos cómo funciona el juego. Entonces, antes de trabajar un juego en clase, nosotros tenemos que jugar ese juego y conocer bien su funcionamiento. A la hora de exponer el juego a nuestros alumnos, pues existen distintos medios, distintas formas en las que nosotros podemos hacer que ellos aprendan a jugar ese juego. En los apuntes nos hablaban del método pecera, es decir, el que haya algunos alumnos que jueguen y los otros los observen, pues para ver cómo se juega. El utilizar los alumnos que mejor saben jugar y ponerlos junto a alumnos que no sepan para que les vayan enseñando, es decir, la coenseñanza o la coeducación. Y otra tercera opción era el utilizar versiones simplificadas del juego para que aprendan como con un juego un poco más simple y luego ya puedan introducirse en el juego complejo. ¿Cómo desarrollaríamos todo eso? Bueno, pues tiene que estar perfectamente bien planificado, porque un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que el juego nunca puede ser el fin, sino siempre tiene que ser el medio para alcanzar, para conseguir un objetivo de aprendizaje. Por tanto, bueno, pues tenemos que establecer una serie de normas, una serie de pautas, una temporalización. No quiere decir eso que las normas tengan que ser estrictas, las normas obviamente pueden ir variando en función de cómo vayamos viendo el funcionamiento del juego. Por último, ¿cómo evaluaríamos? Bueno, pues existen diversas técnicas que incluso se pueden utilizar herramientas de gamificación, como por ejemplo pedir a nuestros alumnos que elaboren una historia, una narrativa, y eso podríamos hacerlo mediante gamificación, por ejemplo con algunas de las herramientas que hemos visto de dados. Utilizar el registro de información de los pasos que se han ido dando y de ahí extrapolar, bueno, pues algunos criterios de evaluación, preguntas que se puedan hacer en el juego, etcétera. Con respecto a la evaluación del propio proceso, bueno, pues recoger las propuestas de modificación al final de lo mismo. Podemos hacer un cuestionario a los alumnos o hacer una lluvia de ideas sobre lo que se ha trabajado y lo que podríamos modificar o mejorar para las próximas ediciones de ese juego.